En mi experiencia profesional, es decir, en la práctica médica, he visto gran cantidad de enfermedades que muchas veces se subdiagnostican. Es decir, que no se llegan a determinar cuál es realmente la causa de esa enfermedad. Y los pacientes sufren de enfermedades que muchas veces consideran como normales. Una de ellas, que es muy frecuente, es la que habla de los resfríos que se van al pecho. Y uno ve a aquellos chiquitos con tos, con dificultad para respirar, con gran cantidad de flemas y otras cosas más. Y la mamá le dice a uno, bueno, no, es que eso es normal en él, porque cada vez que se resfría, eso se le va al pecho. Y hay que darle un tiempo, a veces le dura poquito, a veces le dura mucho, a veces sí tengo que llevarlo al doctor y cosas por el estilo. Enfermedades subdiagnosticadas. Hoy vamos a estar hablando de una de ellas que es muy importante porque es muy frecuente y es el asma bronquial. Estamos en Signos Vitales, quédese con nosotros que hoy tenemos temas de mucho interés para usted. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria. Buenas tardes, en nuestra sección de odontología, aquí en Sonrisa para Todos, le vamos a dar una alternativa y una solución a esos problemas que a veces son simples, pero a veces la gente no sabe cómo solucionarlos, que son dientes separados, dientes torcidos, dientes manchados. Son todas aquellas personas que sí tienen sus dientes, pero no están satisfechos con su sonrisa. Y les vamos a dar una alternativa que no le va a causar ningún daño, que más bien le va a dar una solución, que son las famosas carillas de porcelana, pero carillas que se llaman smile veneers. Las carillas tienen una característica fundamental, que es una lámina muy delgadita de porcelana que vamos a poder agregar sobre el diente y le vamos a corregir todos esos defectos que tiene el diente, ya sea color, forma o tamaño, para poder devolverle al paciente sin necesidad de desgastar los dientes esa sonrisa que siempre ha querido. Otra característica linda es que no van a requerir anestesia, no hay agujas, que muchos pacientes no vienen al dentista por el temor a las agujas, no va a haber el taladro, que la gente le tiene temor al taladro. Entonces es una visita agradable al dentista donde vamos a solucionarle el problema dándole una sonrisa perfecta y le vamos a hacer poner una carilla que viene siendo tan simple y tan sencillo como esto tan chiquitito. Realmente se va a colocar sobre el diente y eso le va a dar una característica mucho más bonita y vamos a poder observar cómo va a irse transformando e ir cambiando realmente los dientes para devolverle esa sonrisa que usted siempre ha soñado, con una forma muy sencilla de poder devolverle la sonrisa. Vamos a ver varios casitos donde se van a poder observar los cambios que realmente son tremendos, con una fórmula muy sencilla realmente, que es habiendo tomando una impresión, al paciente se le reconstruyen esos dientes de una manera muy sencilla. Observamos los casos donde pasamos de dientes que están desalineados, un poquito más grandes que otros, y vamos a poder devolverle una sonrisa que realmente se convierte en una sonrisa perfecta, bonita, donde el paciente se va a sentir muy natural, va a volver a agarrar confianza y no es algo por qué preocuparse, donde van a estar pensando que ya me desgasté los dientes, que más bien me deterioré los dientes. Van a tener más bien una sonrisa perfecta, una sonrisa donde si en un futuro se quieren quitar esas carillas, no hay ninguna consecuencia, simplemente se quita la carilla y el diente quedó exactamente igual, al no haber ningún tipo de desgaste en las piezas. Tenemos otro caso, igual, un caso manchado, ya sea por algún medicamento que se tomó cuando eran pequeños, entonces esa mancha o ese deterioro se va a ver y se ve reflejado con manchas severas y vamos a poder devolver esa sonrisa que todo el mundo sueña, una sonrisa que a veces la llamamos sonrisa Hollywood, sonrisa de las estrellas, pero que se puede adquirir de una manera muy sencilla, sin pasar por un procedimiento ni complicado ni caro, donde podemos devolverle esa sonrisa de una manera genuina. Los invitamos a que nos llamen al 2222-4182 para devolverle la sonrisa y que usted redescubra ese placer de sonreír. Gracias. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa
que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Está viendo Signos Vitales con el Dr. Álvaro Sanabria. ¿Ha notado usted la gran cantidad de niños que padecen de tos constante? Aquella tos con flemas, aquella tos persistente que en ocasiones les da episodios incluso de dificultad respiratoria que pueden variar con el tiempo, con el clima y que mucha gente considera como algo normal. Los papás le dicen a uno, no, es que eso es un resfrío y cada vez que se resfría se le va al pecho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esto envuelve una enfermedad mucho más importante, a la cual incluso mucha gente le tiene miedo por la cronicidad, pero que sin embargo es muy importante conocerla para poder tratarla a tiempo. Ya hoy en día contamos con muchos mejores medicamentos para tratar esta enfermedad que es el asma bronquial. Lo que la gente llama resfríos que se van al pecho, enfermedad que no deja respirar. Ahora, ¿qué es el asma? Es una enfermedad crónica de los bronquios, es decir, es una enfermedad que se va a padecer durante muchos años o prácticamente toda la vida. De hecho, es una enfermedad que muchos pacientes dicen que la padecieron de niños, pero que en realidad todavía la padecen, simplemente que se mantiene controlada. ¿Qué es lo que caracteriza el asma bronquial? Número uno, el exceso de flemas. Son pacientes que cuando tosen producen mucha flema. Esto le llamamos nosotros los médicos hiperreactividad bronquial. Es decir, cuando da la crisis de asma, que puede ser de inicio relativamente súbito, puede ser generado por una infección o puede ser generado por un cuadro alérgico respiratorio, inmediatamente empieza la producción de flemas. Entonces son tos o presentan tos muy cargada de flemas, pero también aparece el broncoespasmo o espasmo bronquial. Resulta que el bronquio tiene una musculatura lisa, una musculatura especial que cuando inicia la crisis se cierra, es decir, se contrae y al contraerse cierra. Es como si usted tuviera un tubo, una tubería que cuando ocurre algún fenómeno, la tubería se contrae y al contraerse disminuye la capacidad de ventilación pulmonar. De hecho, es más fácil introducir el aire en estos casos por la presión negativa que hay en el tórax, hace que jale el aire y resulta que es más difícil respirar hacia afuera, o sea, botar el aire, expulsar el aire. Y ahí es donde se producen los sonidos en el asma bronquial, los típicos silbidos que nosotros los médicos llamamos sibilancias, es decir, son ruidos como silbidos. De hecho, que cuando el paciente le dice a uno o la mamá le dice, le habla, le caracteriza el cuadro del niño, le dice es que el chiquito le silba el pecho. Es típico porque realmente parecen silbidos. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es la reversibilidad. Es decir, es un proceso que puede iniciar en forma súbita y que luego revierte completamente. Es decir, es reversible. Una vez, eso no quiere decir que sea curable 100%, sino reversible significa que cuando da la crisis, el cuadro aparece y también desaparece completamente. Déjeme mostrarle algunas imágenes de qué es lo que pasa realmente. Aquí tenemos una imagen de lo que es el sistema respiratorio, la nariz, la epiglotis, la tráquea. Por aquí entra el aire tanto por nariz como por boca, pasa por la tráquea, va al bronquio principal y del bronquio principal a los bronquios inferiores, a los bronquios menores,
llega también hasta los alvéolos, que aquí es donde ocurre el intercambio de oxígeno. En esta zona, aquí es donde ustedes pueden observar el intercambio de oxígeno. Veamos lo que es propiamente el problema o el área donde se produce el asma bronquial. Tenemos la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, los bronquios superior, medio, inferior, y aquí es donde realmente se produce el problema del el asma bronquial. Por eso se le llama bronquial, porque involucra a los bronquios. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una imagen de un bronquio completamente normal que ventila adecuadamente, y aquí vemos un bronquio que ya tiene en una crisis de asma. Ya hay broncoespasmo y hay secreción, hay una hipersecreción, una hiperreactividad bronquial, es decir, hay muchas flemas, y ahí entonces donde se produce principalmente el problema. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Pues evidentemente la tos con flemas y la dificultad respiratoria. Estos son los elementos más importantes y que caracterizan al asma bronquial. Decía que esa tos es una tos sibilante normalmente, es decir, que silba, que les permite a los niños, por ejemplo, respirar, pero les cuesta botar el aire. Dicho sea de paso, una de las pruebas que nosotros hacemos cuando examinamos al paciente con el estetoscopio en el área bronquial y el área pulmonar, lo que hacemos es ponemos a respirar fuerte al paciente con la boca abierta hacia adentro y luego a expulsar el aire. Normalmente el paciente en crisis no puede expulsar el aire en una forma continua, en una forma fluida. Eso le provoca, aparte de los ruidos respiratorios, mucha tos. ¿Por qué? Porque el espasmo bronquial no le deja expulsar el aire. Y en segundo lugar, porque la flema también obstruye y esto provoca dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria en ocasiones puede complicarse, y de hecho hay personas que disminuye el índice de saturación de oxígeno, es decir, la capacidad de oxigenar la sangre, y esto va a provocar entonces un aumento en la frecuencia ventilatoria. El paciente entonces empieza a jalar aire y aire más fuerte, y puede llegar incluso a ocupar músculos secundarios o músculos accesorios, ¿como cuáles? Los músculos supraclaviculares, y usted empieza a ver lo que nosotros llamamos los tirajes, o sea, que empieza el paciente a respirar fuerte y a utilizar entonces estos músculos. También empieza a utilizar los músculos intercostales, y si viésemos a un niño que está respirando una crisis asmática severa donde ya hay tirajes y hay tirajes supraclaviculares, y también usando los músculos intercostales, vamos a ver que hay un movimiento particular de las costillas, entre las costillas, que son los músculos que se contraen. Y la otra cosa es el aleteo nasal, es decir, cuando ya el paciente empieza a jalar aire con todos estos elementos y a la vez aletear con la nariz, en las fosas nasales, ese movimiento que jala y que le cuesta respirar, pues evidentemente tenemos un cuadro severo de asma, de dificultad respiratoria. Y esto es importante porque estos cuadros se pueden complicar, por supuesto que se pueden complicar. Pueden presentarse alteraciones como, por ejemplo, la deficiente oxigenación de la piel, que se nos va a manifestar como un color azulado. Eso nosotros le llamamos cianosis. Hablamos de silbidos al respirar, de los tirajes respiratorios, que son los músculos supraclaviculares, los músculos intercostales, el aleteo nasal, y el color azulado de la piel, que nos habla entonces de un problema de oxigenación de la sangre. Nosotros los médicos utilizamos un aparatito que es para medir la oximetría o hacer la oximetría de pulso, y eso nos permite ver cuál es el porcentaje de saturación de oxígeno. Un niño o un paciente asmático en una crisis puede llegar a presentar niveles muy bajos, de un 100% pasar a un 80%, un 70%, y ya hablamos de una crisis de insuficiencia respiratoria aguda. Eso es cuando el paciente está en crisis. No siente el asma bronquial significa que esté en crisis. Una cosa es la crisis asmática y otra cosa es el asma como tal, que puede mantener niveles de sibilancias, es decir, los ruidos, sin tirajes, con poca dificultad respiratoria e incluso oxigenando adecuadamente, pero siempre presentando exceso de flemas, o sea, la hiperreactividad bronquial, y dos, las sibilancias, o sea, el broncoespasmo, que se traduce en esos silbidos.
¿Cómo podemos clasificar el asma? Aquí lo que me interesa más que la clasificación es que usted pueda entender los tipos de asma, por decirlo de una manera, que se pueden presentar. De hecho, hay pacientes que presentan asma inducida por el ejercicio, es decir, pacientes que cuando van a ejercitarse, el ejercicio provoca broncoespasmo y entonces les limita su actividad deportiva. Relativamente no es normal que un paciente asmático, o más bien no todos los pacientes asmáticos se van a ver afectados cuando hacen ejercicio, pero hay pacientes que cuando hacen ejercicio particularmente les provoca entonces un cuadro de broncoespasmo que puede ser leve, puede ser moderado o incluso puede ser incapacitante para su actividad deportiva. Muchas personas no se dan cuenta y piensan que lo que tienen es muy mala condición física y en realidad puede ser un cuadro de insuficiencia respiratoria por una crisis asmática inducida por el ejercicio. De hecho, a estos pacientes hay que darles o medicarlos antes de iniciar el ejercicio. Hay medicamentos con inhaladores especiales para que les ayude a evitar esa inducción que produce el ejercicio. Luego, el asma nocturna. Muchos pacientes padecen de asma solamente durante la noche, por varias razones. Ahí hay que tomar en cuenta, número uno, el clima. Si el área en que usted vive es un área muy fría, el frío puede tener un efecto importante y producir o inducir una crisis asmática. Y de hecho, entonces son pacientes que solo por las noches tosen o solo por las noches se les aprieta el pecho, como se dice acá en Costa Rica, o les silba el pecho. También está el asma ocupacional, pacientes que por su tipo de trabajo, porque están expuestos a algunos elementos contaminantes. Por ejemplo, una persona que trabaja pintando vehículos, que no utiliza adecuadamente las mascarillas o cuyas mascarillas de protección no son lo suficientemente seguras para evitar el contacto con algunas sustancias, como el Zinner, por ejemplo, como algunas pinturas que producen un olor particularmente fuerte y entonces durante su trabajo son expuestos a estos factores detonantes y producen entonces crisis durante su trabajo. Entiéndame que esta clasificación es una clasificación meramente para poder entender cuáles son los elementos que pueden afectar o introducir o detonar crisis asmatiformes. También está el asma alérgica. Hay pacientes que un cuadro alérgico puede desarrollarles una crisis asmática y cuando hablo alérgico es alergia de cualquier tipo. Luego, el asma estacional. Los cambios de estaciones van a generar en los pacientes indefectiblemente un aumento, un pico de manifestaciones de crisis asmáticas. El asma inestable, que es el asma que se presenta en episodios, a veces sí pueden durar mucho tiempo sin ningún problema, sin ninguna manifestación, y en ocasiones puede ser que pasen un periodo prolongado con crisis asmática. También tenemos el asma episódica infrecuente, que es una clasificación muy utilizada acá en Costa Rica en los niños, es decir, es un tipo de asma que se presenta de forma infrecuente durante el año, 1 o 2 episodios anuales. El asma episódica frecuente, que ya habla de un episodio de al menos una vez al mes durante un año, y el asma persistente, que son aquellos niños que requieren o aquellos pacientes que requieren de tratamiento constante, incluso de nebulizaciones diarias, e incluso hay algunas familias que tienen que adquirir su propio nebulizador y deben ser instruidos y enseñados para el manejo de las crisis asmáticas y cómo utilizar los nebulizadores debido a que hay asma persistente. Se habla de que cerca del 70%, es decir, de cada 10 niños asmáticos, a 7 con el desarrollo les va a desaparecer completamente el asma. Del resto del porcentaje hay una pequeña cantidad que queda exactamente igual y menos de un 10% se pone peor después del desarrollo. Ahora, es muy importante que podamos entender que el asma puede presentar ciertas complicaciones, como por ejemplo la sobreinfección, es decir, puede infectarse o puede tender a la cronicidad. De aquí que el tratamiento es muy importante. ¿En qué casos puede sobreinfectarse? Bueno, un paciente con un cuadro de asma leve que se mantiene